hacer lo que hace Diego. Espero que me salga don Diego, ¿eh? Como tiene problema con audio, entonces voy a tratar yo de ser el maestro. Así que, don Alejandro Montesino, le cedo la palabra y le doy la bienvenida a todos quienes están conectados hoy día. Gracias. Primero quiero confirmar si se escucha bien porque tengo dudas con mi audio. Se escucha bien, don Alejandro. Gracias. Bueno, un saludo a todos los presentes. Entiendo que está, o me dijeron que participa del Mundo, yo no lo puedo ver ahí, Mundo Sandoval, gerente de la Mutual. Un saludo a los integrantes de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, que organiza este importante seminario, uno de los más importantes videoconferencias que tenemos en el año, que esto es fundamental que todos estemos muy preocupados de este tema. Saludo también a los empresarios, gerentes y representantes legales que lideran su respectiva empresa de esta industria de la construcción. Quiero partir comentando lo siguiente. En las reuniones recientes que hemos tenido junto con la Mutual y la Comisión de Seguridad, hemos visto que estos últimos 6 meses hemos tenido un aumento de la tasa de accidentes en forma sostenida, un aumento importante de un 20% aproximadamente. Solo en el mes pasado, en marzo, tuvimos un 5,10% de tasa de accidente del mes. La última que tuvimos ese nivel de cifra fue el año 2012. Los motivos del aumento del número de accidentes pueden ser varios, pero sí coincidimos que existe una escasez de mano de obra calificada o especializada. Producto de esto, muchos trabajadores están realizando actividades con muy poca experiencia, preparación, lo que podría ser uno de los motivos principales. Ya que no estamos hablando solo de un mes, algo puntual, sino que estamos hablando de 6 meses que se ha mantenido esta tasa alta de accidentes. La Comisión de Seguridad, junto con la Mutual, este año hemos retomado una serie de actividades de apoyo a los socios en el área de la prevención de los accidentes. Estas actividades habían sido suspendidas o no suspendidas, sino que por el producto de la pandemia, hemos dedicado más al trabajo de los protocolos sanitarios para poder trabajar con la pandemia, como mucho lo hicimos en distintos frentes. Junto a este webinar, que es el segundo de este año. Partimos en abril, si mal no recuerdo, no sé si abril o marzo, con el primero, de un total de 3 videoconferencias. También retomaremos actividades como compartir buenas prácticas mediante visitas colaborativas, uso de reportes de incidentes, promover el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, condicionante para optar a la rebaja de la cotización del Decreto Supremo 67. También los sistemas de gestiones se van a condicionar para participar en el cuadro de honor en el siguiente periodo, junio 2022 a junio 2023. Seguimiento de accidentes graves y fatales y trabajo en conjunto con las comisiones de la macrozona sur. Y quiero terminar con un llamado, si estamos conscientes que los accidentes se previenen de muchos frentes, sentimos que hoy es fundamental fortalecer el liderar la seguridad en terreno, liderazgo visible. La alta gerencia debe mostrarse preocupado por la seguridad primero que todo, luego lo demás. Este liderazgo permeará sin duda en todos, en el administrador de obra, los jefes de terreno, expertos y trabajadores. Las acciones de liderazgo van a permear en toda organización. Finalmente, agradecer la participación de este importante tema a Cecilia Castillo, abogada que va a exponer en esta ocasión, a la Mutual y a la Comisión de Seguridad por organizar esta importante videoconferencia o webinar. Muchas gracias. Gracias Alejandro por tus palabras, que resumen de muy buena manera cuál es el espíritu que nos convoca hoy día. Resume también de muy buena manera lo que hemos venido conversando desde la Comisión Regional de la Cámara y cómo esto es necesario que sea parte del día a día, que sea parte del hacer y que, por cierto, impacte positivamente en cada una de nuestras obras en las cuales estamos inmersos. Porque
Si bien es cierto, hoy día estamos en algunos tiempos medios complejos desde varios puntos de vista, estamos viviendo esta transición de poder salir adelante y seguir trabajando, pero nos hemos encontrado con varias dificultades y una de ellas efectivamente tiene que ver con la capacidad de buscar, encontrar, y voy a robar una palabra que escuché en la última reunión, encantar a la gente que trabaja con nosotros. Y mientras no logremos eso, la verdad que la cosa va a estar un poco desafiante. Y estas iniciativas que hemos tomado, lo que busca finalmente es cómo todos los que estamos hoy día relacionados en el área constructivo, desde los distintos roles, estamos todos alineados para sacar esta tremenda tarea adelante. Desde la Mutual, yo les envío un tremendo saludo. El mundo está hoy día, lamentablemente, eh, movilizando al gerente general, que tuvo una visita muy rápida entre ayer tarde y hoy día. Por lo tanto, yo lo estoy reemplazando. Así que a quienes están conectados desde muy lejos, de distintas partes de la región y en cada una de sus empresas, les doy la más cordial bienvenida. Vamos a escuchar una tremenda exposición de Cecilia Castillo, que es abogada de la Fiscalía de Mutual, y ella tiene mucha experiencia. Ella es la que vive muy de cerca todo esto que nos mueve hoy día en este tema muy particular. Por lo tanto, siéntanse con total eh, capacidad y siéntanse muy cercanos de hacer preguntas, de interactuar, porque la idea es que cada uno se lleve una buena información y esto lo pueda aplicar y le sea de ayuda en su trabajo. Bueno, sin más, entonces, doña Cecilia, la dejo a usted con la audiencia. Ahí está. Muy bien. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la presentación. Ahí me dicen si se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Ahí no, voy a tener que hacer esto. Ahí sí. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación en participar en esta actividad. Para nosotros, como Gerencia de Asuntos Legales de Mutual de Seguridad, es tremendamente importante participar con ustedes, con la Cámara, la cercanía, poder traspasar para evitar interferencias. Ahí está. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre las distintas responsabilidades que surgen a partir de los siniestros laborales. Antes de eso, a modo de contexto y a modo también de interiorizarnos respecto de cómo surge esta responsabilidad que tiene el empleador, vamos a comentar acerca del deber de higiene y seguridad que justamente tiene el empleador en base al artículo 184 del Código del Trabajo y cómo en definitiva, es lo que se va a exigir cumplimiento cuando se demande a un empleador de indemnización de perjuicios producto de un siniestro laboral. Lo que va a verificar el tribunal justamente es cómo cumplió ese empleador el deber de higiene y seguridad. De eso se trata la responsabilidad civil. Vamos a conversar también acerca de la responsabilidad penal, que es la responsabilidad que afecta a las personas que están en la dirección de las empresas, en la administración de las empresas, quienes tienen responsabilidades al interior de las organizaciones laborales cuando existen accidentes graves o con resultado de muerte por incumplimiento del reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar de la responsabilidad administrativa, que nuevamente recae en el empleador. Y finalmente vamos a conversar acerca de qué podemos hacer para proteger a la empresa, para proteger, por supuesto, a los trabajadores, evitar los siniestros laborales, pero aún en la situación de que ocurran, cómo podemos estar mejor preparados a la hora de enfrentar una demanda. Y para eso vamos a analizar demandas rechazadas y absolución de un grupo de supervisores en un accidente con resultado de muerte por parte de un tribunal oral penal. Y vamos a ver qué es lo que vieron en esos casos los tribunales de justicia al momento de tomar la decisión de rechazar esa demanda de indemnización de perjuicio presentada por el trabajador o los derechohabientes en los casos que vamos a analizar. Vamos a comenzar, como les dije, por el deber de higiene y seguridad. Ustedes lo conocen bien, el artículo 184 del Código del Trabajo,
establece un marco de responsabilidad para el empleador sumamente alto desde lo cuantitativo, porque le dice que el empleador tiene que tomar todas las medidas necesarias para proteger a los trabajadores, y también desde lo cualitativo, porque efectivamente todas esas medidas que el empleador tome tienen que ser eficaces. Y vamos a ver cómo los tribunales de justicia interpretan esta palabra eficazmente en el contexto de este artículo 184 con la fiscalización y control que el empleador debe tener de esas medidas que tienen que implementar en todos los lugares de trabajo por parte de todos los trabajadores. Vamos a ver cómo indefectiblemente toda la línea de mando, de la gerencia general a la última línea de supervisión, tienen que cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad, porque si no es altamente probable que el empleador no pueda cumplir con ese deber de higiene y seguridad. Vemos que en el mundo del trabajo el empleador tiene efectivamente esta responsabilidad, y la pregunta que nos cabe hacer entonces es ver cómo traducimos a la realidad estas medidas, todas medidas que el empleador tiene que tomar. Y lo cierto es que no nos podemos quedar tranquilos como un listado como el que están viendo aquí. Este listado nos puede marcar qué es lo básico, lo mínimo, lo transversal a cualquier actividad laboral, pero no va a ser todo, porque a esto se va a sumar la normativa puntual que existe dependiendo de la actividad económica de la empresa, construcción, minería, transporte, etcétera, pero también se va a sumar toda la normativa interna que el empleador se auto exigió a través de procedimientos de trabajo, protocolos, etcétera. Por lo tanto, cuando vemos este listado de medidas que tiene que tomar el empleador, sabemos que no es lo único, sabemos que se van a sumar la otra normativa. Sin duda que tiene que cumplir esto, porque esto es lo mínimo, ¿sí? Implantar las medidas de prevención que exige la autoridad, implantar las medidas de prevención que dispone el comité paritario, Departamento de Prevención de Riesgo, establecer, comunicar y tener al día el reglamento interno, establecer el Departamento de Prevención, comités paritarios que estén funcionando y cumpliendo con sus funciones que asigna el reglamento, en particular el decreto 54. Proporcionar los elementos de protección personal es prácticamente higiene costa altura, no basta con esto, tiene que exigirse la utilización efectiva de estos elementos de protección, informar oportuno y convenientemente los riesgos laborales como contrapartida a la obligación, al derecho que tiene el trabajador que se le informen los riesgos laborales a los cuales se va a exponer, autorizar que los trabajadores asistan a los exámenes médicos de control mutual cuando además no quedaron con reposo laboral y considerar como ese tiempo como trabajado para todos los efectos legales, hacer los cambios que mutual indica en un puesto de trabajo durante el estudio de una patología como eventual enfermedad profesional, hacer preocupacionales, ocupacionales, cumplir con el decreto 594, que es el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, cumplir con el artículo 184 bis, que marca la obligación que debe cumplir el empleador cuando sobrevenga en un lugar de trabajo un riesgo grave e inminente para la vida y salud de los trabajadores. Aquí también debemos agregar, en la actualidad, de la ley 21342, el retorno gradual y seguro al trabajo, que dispone cuáles son esos grupos de trabajadores que van a poder optar, si se dan las condiciones que aquí se señalan, al teletrabajo, justamente por el eventual riesgo de contagio, que dispone el protocolo COVID, que sigue vigente. Porque sigue vigente esta norma estaba amarrada a su vigencia a la alerta sanitaria, que al menos hasta septiembre del año en curso. Este es un breve repaso. Por favor, que apaguen los micrófonos las personas que se van incorporando. Vamos a conversar justamente de las distintas responsabilidades. Vamos a comenzar con la responsabilidad civil que tiene el empleador. Y lo primero que tenemos que circunscribir el contexto. ¿Por qué estamos conversando de la responsabilidad civil? ¿Qué es lo que pasó? Evidentemente ocurrió un siniestro laboral, un accidente del trabajo, una enfermedad profesional, pero no solamente eso, sino que este siniestro laboral generó un daño en la salud del trabajador o generó la muerte del trabajador. Y el trabajador afectado por este daño en su salud o la familia del trabajador fallecido deciden demandar al empleador, ¿sí? ¿Qué norma los habilita a hacer esto? Es el artículo 69 de la Ley de Accidente del Trabajo, que dispone que cuando el accidente se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora de un tercero, el afectado podrá reclamar las otras indemnizaciones a que tengan derecho con arreglo a las prescripciones de derecho común, incluyendo, por supuesto, el daño moral. ¿Por qué la norma dice las otras? Porque recordemos que la Ley 1744 prevé que una vez que se evalúa la invalidez del trabajador, se define cuál es la pérdida de capacidad de ganancia de ese trabajador,
dependiendo cuál fue la evaluación de ese porcentaje, si es sobre el 15 y bajo el 37,5, va a dar lugar a indemnizaciones de la ley de accidente del trabajo sobre el 40 de distintos tipos de pensiones. Lo mismo que si el trabajador fallece va a generar pensiones de sobrevivencia, pensión de viudez, de madre de hijo no matrimonial, pensión de orfandad. Entonces, esta norma habilita a que el trabajador afectado, los derechos habientes afectados puedan reclamar ante la justicia que se le indemnicen que justamente se indemnice las indemnizaciones a que puede acceder en relación con el derecho civil, incluyendo el daño moral, porque eso no está efectivamente contemplado en la ley de 16.744. Entonces, lo que se va a ir a buscar, en primer medida, es la indemnización por daño moral. Vamos a ver por qué. Se va a buscar el remanente del lucro cesante, porque parte del lucro cesante va a estar cubierto por la ley 16.744, y en este caso no va a haber daño emergente, porque hubiera sido el gasto médico que está completamente cubierto por la ley 16.744. Ahora bien, ¿qué es lo que va a mirar el tribunal al momento de definir si ese empleador fue culpable o no fue culpable? Es justamente si el empleador tomó todas las medidas. Y por eso cuando conteste demanda, el empleador va a tener que empezar a acreditar para formar convicción en el tribunal de que tomó todas las medidas, lo que desde el vamos aparece como imposible. Yo puedo acreditar que tomé muchas, pero no que tomé todas. Entonces voy a tener que empezar a acreditar, aquí está el contrato del experto, está el contenido del comité paritario funcionando, cumpliendo con su función, entrega el reglamento, entrega el elemento de protección personal, advertir los riesgos laborales, capacité, instruí. Cuando el trabajador no cumplía, sancioné y reinstruí. Todo esto va a tener que empezar a acreditar el empleador para tratar de formar convicción en el tribunal de que tomaron, no sé si todas, pero al menos muchas medidas. Pero recordemos que el 184 también exige que esas medidas que tome el empleador deben ser eficaces. Y los tribunales de justicia a lo largo de muchos años han definido que eficazmente en este contexto significa adoptar las medidas de fiscalización suficientes para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad. Entonces no basta con que el empleador tenga las medidas, sino que el empleador debe tener las herramientas suficientes para que su línea de mando, su jefatura, sus gerentes, su jefatura, sus supervisores, adopten las medidas de fiscalización suficientes respecto al cumplimiento de esa normativa de seguridad. No basta con tener las medidas, no basta con que sea solo la línea de supervisión, de lo que se trata de acá es de incorporar a la empresa en una cultura de seguridad, y la única forma de incorporar a una empresa en la cultura de seguridad es que justamente las líneas gerenciales, las líneas de mando real, los que toman las decisiones al interior de la empresa, también cumplen y hagan cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Esto es inefectible, no hay otra forma de abordar este tema. Dijimos que estaban demandando al empleador, que estaban buscando esas indemnizaciones que reparan el daño, fundamentalmente la indemnización correspondiente al daño moral. Se apunta a esta indemnización porque evidentemente el daño moral no está contemplado en esa indemnización o pensión que va a pagar la ley 1744, que más bien está definida respecto del daño físico o del daño psíquico que tiene el trabajador, pero no respecto a este daño moral, que es ese sufrimiento que afecta al trabajador producto del siniestro laboral de que se trate. Y que dada que el sufrimiento no es pesable, no es medible, no es tasable, la indemnización producto de este daño moral va a quedar sujeto a la prudencia del tribunal, que de acuerdo a que hay justicia va a fijar ese monto indemnizatorio, ¿sí? Vemos que ante un mismo daño, que es un trabajador parapléjico, hay montos muy distintos. Mismo daño, pero montos muy distintos. Esta disparidad de montos se explica con lo que estamos conversando, con esta prudencia del tribunal que va a definir este monto indemnizatorio. ¿Cómo se alimenta esta prudencia del tribunal? Con lo que el tribunal observa. Primero va a observar al empleador. ¿Cómo cumplió el empleador con el 184? ¿Tomó todas las medidas? ¿Fue eficaz? Es decir, ¿tenía fiscalización y control del cumplimiento de esas medidas? Aquí también va a mirar el tribunal al trabajador. ¿Tuvo culpa o no tuvo culpa el trabajador? Porque si tiene culpa, evidentemente que va a incidir en una rebaja de ese monto indemnizatorio porque se aplica el artículo 2330 del Código Civil, que dice que baja el monto indemnizatorio de quien se expuso imprudentmente a un daño. También va a incidir las espaldas de la empresa. Todo eso de alguna u otra forma va a dar cuenta esta indemnización que fije el tribunal. Si bien los tribunales tienen esta carta abierta para fijar este monto indemnizatorio por daño moral, la Corte Suprema, a lo largo de 4 o 5 años atrás, ha tratado de poner cierto coto, ciertos parámetros a través de la utilización de este baremo. El baremo
Es una herramienta que es una página de internet que está abierta, que en principio lo que hizo fue recopilar los montos que se han ido fijando en los tribunales de justicia en los juicios de indemnización de perjuicios en general, no solamente por siniestros laborales. Cualquiera puede ingresar, puede poner las variables, indemnización de perjuicio por siniestros laborales, con fallecimiento de trabajador. Aquí vemos los PIC de máximos y mínimos, promedios, medianas, fijados por tribunales de primera instancia. Si bien están agrupados por corte de apelaciones, vemos que hay tribunales que se escapan respecto de otros. Vemos cómo estos montos inmediatamente bajan cuando vemos los montos que fijaron las cortes de apelaciones. No obstante, también advertimos que hay cortes que fijan montos más altos que otras cortes de apelaciones. Y vemos también cómo inciden otras variables, como puede ser efectivamente cuáles son los montos que fijaron los tribunales de justicia en los accidentes en los que no hubo resultado de muerte y cómo en este monto incide la edad que tenía el trabajador al momento de accidentarse, el género. Todo esto va a tener su incidencia al momento de fijar. Vamos a analizar un caso donde la Corte Suprema utiliza este baremo para bajar, entre otros, como segundo argumento, para bajar el monto indemnizatorio que fijó un tribunal de primera instancia y que había sido confirmado el monto inicial por la Corte de Apelaciones. En este caso hay un trabajador, un jefe de una empresa contratista que sufre un accidente grave, pierde el brazo derecho a la altura del hombro, trabajador joven, 34 años, demanda empresa principal, empleador directo, gana el trabajador en primera instancia y le fijan 400 millones de pesos de indemnización por daño moral. Esto es recurrido por los empleadores involucrados con relativo éxito hasta que llegan con un recurso de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema. La Corte acoge el recurso y efectivamente señala que debe bajarse el monto indemnizatorio y para eso utiliza dos argumentos. El primero es decir que aquí el trabajador también tuvo culpa. Tuvieron culpa los empleadores, pero la Corte dice también tuvo culpa el trabajador. El trabajador era el jefe en terreno de la contratista, él le escribió un procedimiento de trabajo, lo conocía bien, él lo redactó, pero él lo incumplió. Y este incumplimiento también está vinculado a ese accidente que causó la pérdida de su brazo derecho. También hay incumplimientos por parte de las entidades empleadoras involucradas, por lo tanto dice sí, hay que indemnizar el daño moral, pero se va a bajar, primero porque el trabajador tuvo culpa, pero también dice porque el monto que fijó el tribunal de primera instancia excede los parámetros del baremo y por eso baja el monto de 400 a 70 millones de infracción, debiendo concurrir cada una por mitades, rechazándose lo demás solicitado. Vamos a revisar dos casos más de responsabilidad civil. Esto está más orientado a la prueba. En este primer caso hay un trabajador que se accidenta en su jornada laboral, demanda al empleador, gana el trabajador de primera instancia, recurre la empresa a nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago y aquí la Corte le dice a la empresa algo que podría resultar medio evidente, pero que no siempre lo podemos tener en cuenta. Dice, mira empresa, usted nunca cuestionó que esto haya sido un accidente del trabajo, nunca recurrió a la resolución que emitió el organismo administrador, nunca dijo que esto no era un accidente del trabajo. Por lo tanto, usted debió haber acreditado que este accidente no fue por culpa suya como empleador, sino que en todo caso fue por culpa del trabajador. Y para eso me debió haber presentado la investigación que tuvo que haber efectuado el comité paritario, porque una de sus funciones, de acuerdo al decreto 54, efectivamente es investigar todos los accidentes. Pero aquí el comité paritario no se constituyó ni investigó este accidente y la Corte de Apelaciones de Santiago dice que esto es un hecho anómalo que llama profundamente la atención de la Corte y finalmente concluyen que al no probarse por parte de la empresa que el accidente fue consecuencia directa y excluyente de la culpa del trabajador, necesariamente debe tenerse como causado por la falta de medidas de seguridad o la ausencia de control de ellas. En este caso, hay un accidente también con resultado de muerte, esta vez por parte del trabajador. Esta empresa cumplía bastante más que la anterior. De hecho, aquí se judicializa porque los derechos del trabajador demandan al empleador del trabajador fallecido. La empresa obtiene el rechazo de la demanda en primera instancia en Corte de Apelaciones. Paralelamente, como había sido un accidente con resultado de muerte, la empresa cumple con el protocolo graves y fatales, es decir, que además de emitir la DIAT, notifica a Seremi de Salud, Inspección del Trabajo, autosuspende faena, llega la Seremi infracciona a la empresa, la Seremi de Salud, porque entiende que un procedimiento que tenía la empresa era inadecuado y lo vinculó con el accidente que causó la muerte del trabajador. Y por la vía judicial, este caso finalmente llega a la Corte Suprema con un recurso que presentan los familiares del trabajador fallecido.
Y la Corte dice, mira, en realidad aquí la empresa tuvo fallos en materia de seguridad, porque cuidado, hay una acta de una Seremi que dice que la empresa tenía un procedimiento defectuoso, inadecuado, porque permitía que una persona no autorizada ingresara a las cámaras de atmósfera controlada, dejando espacio para la circulación por aquella zona de alto riesgo sin que existiera la necesaria supervisión. La Corte entonces se toma de esa acta infraccional que cursa una autoridad administrativa como la Seremi para establecer, en este caso, la culpa del empleador. Estuvimos hablando de la responsabilidad que tiene el empleador en tanto es empleador directo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si estamos trabajando en régimen de subcontratación y sobre todo tenemos la posición de empresa principal? ¿No es cierto? Que vamos a ver que efectivamente hay responsabilidades de esa empresa principal en materia de seguridad y salud en el trabajo con el último trabajador de la última cadena de subcontratación. Esta responsabilidad se fundamenta en esta normativa, fundamentalmente el artículo 183E del Código del Trabajo, que dispone la responsabilidad directa que tiene la empresa principal respecto a las medidas que debe tomar por todos esos trabajadores que están en esa faena bajo régimen de subcontratación. Nos estamos refiriendo a las medidas que dependen de la empresa principal en tanto tiene la dirección de los trabajos que se ejecutan bajo régimen de subcontratación. Y también la otra normativa importante es el artículo 66 bis de la Ley de Accidente del Trabajo y su reglamento, el decreto 76. Esta norma dispone que la empresa principal tiene que vigilar cómo contratistas y subcontratistas cumplen con su respectivo deber de higiene y seguridad, pero dependiendo del número de trabajadores totales en esa faena bajo régimen de subcontratación, la empresa principal va a tener que disponer se cumplan otros temas como sobre 25 trabajadores tiene que estar funcionando el comité paritario de faena, sobre 50 va a tener que adicionar sistema de gestión, reglamento especial de contratistas, sobre 100 el departamento de prevención de riesgos de faena. Ahora bien, ¿cómo esta normativa está vigente desde el año 2007? Se incorporó con la ley 20.123 y la pregunta que nos queda hacernos entonces es cómo ha ido evolucionando, porque aquí hay una evolución de lo que han dicho los tribunales de justicia respecto de las demandas que involucran también a la empresa principal. Y aquí ha habido una evolución, podríamos decir que en los últimos 6, 7 años, los tribunales de justicia entienden que la empresa principal en la práctica tiene una responsabilidad cuasi solidaria de lo que no hizo el empleador directo con el deber de higiene y seguridad respectivo de ese contratista, de ese subcontratista. Por supuesto, en el entendido que ese trabajador de la empresa contratista o subcontratista tiene una vinculación con el proceso productivo de la mandante con ciertas características de periodicidad. Ahora bien, hay que considerar que esta vinculación con ese proceso productivo que define en definitiva la existencia de trabajo bajo régimen de subcontratación, los tribunales de justicia tienen una mirada amplia. ¿Qué queremos decir con esto? Que en la práctica todo lo que haga el funcionamiento diario, habitual de la empresa principal se va a entender que está dentro del proceso productivo, ¿sí? Aquí tenemos un caso de una trabajadora contratista que tiene un accidente, demanda empleador directo, empresa principal, gana en primera instancia, recurre de nulidad, la principal con este argumento que usan las principales y que les va mal, decir, ah, no, la trabajadora de la contratista no está involucrada en mi proceso productivo y les va mal porque prácticamente todo va a quedar incorporado en ese proceso productivo. ¿Qué podríamos dejar afuera? Si una empresa contrata a otra para hacer una fiesta de fin de año y la empresa contratada para hacer la fiesta un trabajador se accidenta, podríamos decir que eso no es trabajo bajo régimen de subcontratación. Todo lo que haga el funcionamiento diario, habitual, va a ser considerado trabajo bajo régimen de subcontratación. En este caso, la Corte de Apelaciones de Rancagua dice las actividades que realizaba la trabajadora de la contratista comercial relativo, en este caso, a faenar alimentos, la trabajadora se dedicaba a labores de aseo, higiene, sanitización. Como resumen de lo que vimos de responsabilidad civil, vimos que el empleador tiene una exigencia que está por sobre el estándar, tiene que tomar todas las medidas, tiene que ser eficaz. Eficaz implica la fiscalización del cumplimiento de esas medidas, para eso la empresa requiere ineludiblemente el compromiso de toda esa línea de jefaturas, de gerencia, respecto al cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo y de hacer cumplir las normas por parte de los trabajadores. En trabajo bajo régimen de subcontratación, la empresa principal también tiene responsabilidades respecto a esta materia. Vimos que cuando se presenta una demanda es imposible saber el monto indemnizatorio que el tribunal va a fijar por la indemnización por daño moral, porque van a influir todos estos factores que conversamos,
cómo se comportó el empleador con el 184, si el trabajador tuvo culpa o no culpa, las espaldas de la empresa, todo esto va a fluir sin perjuicio de este baremo que la Corte Suprema trata de poner como parámetro para evitar que tribunales escapen con montos muy desorbitados en cuanto a la medida que vienen imponiendo los tribunales de justicia. Vamos a avanzar con la responsabilidad penal, que en este contexto de los siniestros laborales es siempre de carácter personal, es la responsabilidad que tienen las personas naturales, personas de carne y hueso, al interior de las organizaciones laborales. El requisito que debe estar presente sí o sí es que esa persona natural haya incurrido en un incumplimiento de reglamento de seguridad y salud en el trabajo en relación con ese accidente grave o con resultado de muerte que haya afectado a un trabajador, ¿sí? Tiene que haber un accidente grave o con resultado de muerte y tiene que haber incumplimiento del reglamento de seguridad y salud en el trabajo de esa persona al interior de la organización laboral. Aquí, efectivamente, no se requiere que el trabajador afectado, la familia del trabajador fallecido, contrate un abogado, presente una demanda. Aquí va a funcionar solo la maquinaria judicial a través de los fiscales del Ministerio Público. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay un accidente grave con resultado de muerte, además de la CRM y la inspección, la mutual va a llegar a la obra el fiscal del Ministerio Público. Aquí tenemos una nota de prensa, justamente un fiscal que está indagando responsabilidad por un derrumbe que dejó 2 muertos como consecuencia. Él dice, ¿podría esto constituir un cuasi delito de homicidio? Él está asumiendo que no hubo dolo, que no hubo intención de matar a estos trabajadores, pero dice aquí pudo haber culpa. Culpa que significa imprudencia, negligencia, impericia, torpeza en relación con incumplimiento de reglamentos de seguridad. Entonces, ¿dónde va a poner el foco el fiscal? ¿Hubo incumplimiento de medidas de seguridad por acción o omisión, pero siempre por culpa, es decir, imprudencia, negligencia, impericia o torpeza? ¿Quién era la persona al interior de esa organización laboral que tenía que velar para que ese reglamento que no se cumplió o que no se cumplió totalmente se cumpliera? Y así el fiscal va a ir este listado, ¿sí? ¿Qué quiere decir este listado? Los nombres cambian según la organización laboral, lo que quiere decir que esta responsabilidad penal puede abarcar desde integrantes de un directorio hasta eventualmente un jefe directo. Sin duda que el foco va a estar puesto en quienes toman las grandes decisiones, los gerentes, jefes importantes, jefes que realmente tienen poder de toma de decisión y en forma excepcional también alguna jefatura más directa, alguna jefatura inmediata. Por ejemplo, alguien que toma la decisión al interior de la organización laboral porque están con problemas presupuestarios, etcétera, en dejar de comprar elementos de protección personal A y comprar el B, pero no se pide certificar, verificar que ese elemento B proteja al trabajador como lo hacía el A. Ocurre un accidente grave con resultado de muerte porque el trabajador utilizando ese elemento B no lo protegió como sí lo habría hecho el A. ¿Quién va a tener responsabilidad penal? Por el que hubiera tomado la decisión si es que se tomó de la forma que estoy relatando, además de la responsabilidad civil que también va a tener el empleador porque no se cumplieron todas las medidas. Un gerente, alguien con poder de toma de decisión, un jefe de obra, que en definitiva está premiado porque tiene que cumplir un hito, tiene que cumplir una fecha y asume, decide omitir una medida de seguridad porque esa medida de seguridad enlentece el trabajo, enlentece la producción y tiene que acelerar para poder cumplir esta imposición comercial. Justamente ocurre un accidente grave con resultado de muerte vinculado a esa medida que se omitió. ¿Quién va a tener responsabilidad penal? Efectivamente la va a tener esa persona que tomó esa decisión, además de la responsabilidad civil que también va a tener el empleador porque no se tomaron todas las medidas. Un jefe directo que permite que los trabajadores incumplan la normativa y no hace nada, es decir, no sanciona, no reinstruye. Un jefe directo que permite que los trabajadores no utilicen los equipos de elementos de protección personal y no sanciona, no reinstruye. Un jefe directo que no advierte a los trabajadores que tienen a su cargo los riesgos asociados a la actividad que se le ordenó ejecutar, no le dice cómo mitigar los riesgos, cuál es el procedimiento que se debe utilizar, cuál es el uso correcto de los elementos de protección, no lo hace o lo que puede pasar a veces lo dice en forma verbal, no tiene respaldo escrito, o el trabajador muere, llega el fiscal y no tiene cómo acreditar que cumplió con lo que era su obligación, porque a lo menos va a tener un problema de prueba con el fiscal, porque el fiscal va a llegar y también podría ocurrir que el fiscal diga, no, mira, en realidad aquí no hay incumplimiento de reglamento. Y esto desde la perspectiva penal queda archivado, sin perjuicio de que proceda la demanda contra el empleador, porque el empleador se le exige más, que tome todas las medidas. Pero las personas naturales nos exigen cumplir los reglamentos de seguridad laboral. Entonces el fiscal también pudiera decir, no, aquí hubo incumplimiento de reglamento,
Por lo tanto, la investigación va a estar enfocada en definir quién incumplió ese reglamento y esto va a terminar en un juicio oral donde el juez de garantía va a aplicar las penas restrictivas de libertad del artículo 490 en relación al 492. ¿Qué podría ocurrir en el medio? Son las salidas alternativas, acuerdos reparatorios. ¿Qué es esto? Cuando fiscal, imputado y víctima le proponen al juez de garantía el pago de una indemnización. Esta indemnización no tiene nada que ver en el ámbito penal con la que va a pagar el empleador en el ámbito civil. Esta indemnización es de cargo del formalizado por responsabilidad penal y es sustitutiva de la pena privativa de libertad, es decir, que si no puede pagar después se va a aplicar la pena que corresponda de acuerdo a lo que defina el tribunal. Pero para que proceda, la víctima tiene que estar de acuerdo y no necesariamente siempre las víctimas están de acuerdo. Recordemos que la víctima está demandando al empleador, buscando la indemnización por daño moral y aquí no necesariamente está en la búsqueda de otra indemnización, tal vez lo que está buscando es que alguien pague con pena de cárcel por el daño que entiende le causaron. Por ejemplo, este minero no aceptó el acuerdo reparatorio. Ahí los formalizados por responsabilidad penal eran los dueños socios del yacimiento minero porque la fiscalía entendió que los incumplimientos estaban desde arriba. Ellos fueron demandados como empleadores por responsabilidad civil, formalizados como personas naturales por responsabilidad penal. En este caso del sur, murió un trabajador de la contratista, formalizaron al jefe en terreno de la constructora, al supervisor directo y al gerente de la empresa principal. ¿Por qué al gerente de la empresa principal? Bueno, porque esa empresa principal tenía un procedimiento de trabajo que decía que esa función de ese trabajador de la contratista tenía que ser supervisada por un profesional de esa empresa, además del jefe directo. Sin embargo, la empresa principal nunca dispuso de ese profesional. Y a juicio del fiscal, porque además sale el jefe directo, la falta de esa supervisión ocasionó el accidente que causó la muerte del trabajador. ¿Ya? Ellos pagaron 120 millones de pesos para no ir presos, pero tenemos que considerar, acá hay un procedimiento de la empresa principal que se incumple. Eso es complejo de remontar. Supongamos que este profesional ya no existía en la empresa, ¿sí? No existía el cargo. Bueno, tengo que actualizar el procedimiento, pero no puedo tener procedimiento de trabajo y no cumplir. Esta es la lista penal de caso que les comenté de responsabilidad civil, ese trabajador que le bajaron de 400 a 70, que perdió el brazo derecho. Bueno, él puso un abogado de querella acompañando la investigación que hace el fiscal, hizo hincapié en que hubo vulneración de normas y protocolos de seguridad. Aquí formalizaron un coordinador mecánico de la principal y a un ingeniero y 2 operadores de la empresa contratista, fundamentalmente porque no se cumplieron los procedimientos de trabajo, porque había deficiencias en la frecuencia radial y todo esto incidía en que debieran haber detenido la operación y no lo hicieron. A la gente de la contratista, el fiscal dijo que tuvo un actuar negligente en la planificación del trabajo, porque estaban estos problemas de comunicación, falta de conocimiento del trabajo, infringiendo en este caso era el reglamento de seguridad minera. Pero ven que los temas se van repitiendo, acá hay procedimientos de trabajo que se incumplen, aquí también había un procedimiento de trabajo que se incumplió y a eso tenemos que tender, ¿sí? A verificar qué no estoy cumpliendo, dónde tengo que poner el foco, qué procedimientos tengo que actualizar, pero los tengo que cumplir. Aquí hay 2 trabajadores muertos. No hubo formalizaciones a jefaturas intermedias o inmediatas, únicamente se formalizó el gerente de la empresa. ¿Qué pasó aquí? Los supervisores en el libro de novedad de turno dijeron, hay desprendimientos. La empresa solo hizo fortificaciones menores, no evaluó qué es lo que estaba pasando con mayor profundidad y ordenó continuar con las labores. Al poco tiempo de esto viene un colapso en el que pierden la vida estos 2 trabajadores. Este gerente de esta empresa tuvo que pagar 600 millones de pesos para no el preso que se dividió entre los 2 grupos familiares. Para que vean que no solamente es minería, construcción, aquí hay un hotel spa, tiene un contratista que presta servicio de jardinería y un jardinero cortando un arbusto con una escalerilla no muy alta, se resbala, se cae, se lesiona, se golpea la cabeza, se muere. Formalizaron al gerente del casino y hotel, al experto en prevención de riesgo del casino y por supuesto, al empleador directo que tenía el contrato de jardinería. Los tribunales penales para estos casos de cuasi delito se toman todo su tiempo, 6, 7, 8 años. Mientras tanto, las personas formalizadas muchas veces quedan con arraigo nacional, firma semanal y la incertidumbre de no saber cómo termina esto. En este caso tenemos condena, una empresa contrató a otra para hacer trabajo de mantenimiento de cableado eléctrico, trabajador de la contratista muere electrocutado, condenaron al dueño de la empresa contratista a 500 días de reclusión, al jefe directo a 700 días de reclusión nocturna,
Lo cierto, este trabajador muerto no recibió ningún tipo de información previa sobre la jornada de limpieza, tampoco la información fue clara sobre los elementos de protección personal, la familia no quiso el acuerdo, por eso hubo condena, y la familia, por supuesto, además iba a iniciar la demanda civil contra el empleador directo, que también había recibido la condena, pero por supuesto también contra la empresa principal. Aquí tenemos un jefe de una empresa contratista en terreno que fue condenado a 300 días de reclusión como autor ejecutor de cuasi delito de homicidio. Aquí exculparon, absolvieron a los supervisores de la empresa principal, absolvieron también al jefe en terreno de la principal. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué condenaron a este ingeniero que era el jefe de la contratista a 300 días de reclusión? Él, en la reunión que sostuvo en la mañana el día accidente con ejecutivos de la principal, él dijo: las condiciones de trabajo son seguras y producto de esta información se decide continuar con las labores. Sin embargo, él sabía en forma previa a esa reunión que la pala presentaba problemas mecánicos y le habían dado la información del radar que detectaba desplazamiento material. Sin embargo, esto lo omitió, no lo dijo, se tomó la decisión de retomar labores sin contar con esta información. Y a la hora 40 que él dijo que no había problema, hubo un desplazamiento de 3.300 toneladas que caen sobre la cabina en la que estaba el trabajador y por eso fue condenado a 300 días de reclusión. Aquí tenemos un cambio de luminaria en una grúa, hay una tormenta, trabajador que cae al río, uno de ellos muere, formalizaron al gerente de proyectos, el jefe de obra, esto fue en el 2014, en el 2019 también formalizan al gerente de la empresa, todos con arraigo nacional, firma semanal, hasta que se defina por parte del tribunal. Y el último caso que vamos a ver en cuanto a responsabilidad penal, ¿se acuerdan de una explosión que hubo en el sanatorio alemán por una fuga de gas, producto que había habido unos arreglos? Ellos toman una decisión acertada, evacúan a las personas, pero luego toman la decisión errada, que fue regresar a las instalaciones de la clínica, minutos después de los cuales viene esta explosión que causa la muerte de 3 trabajadores y decenas de pacientes y trabajadores. Esto fue en abril del 2018. En noviembre del 2019 formalizaron al experto en prevención de riesgos de la clínica y el inspector de la compañía de gas, puesto que aparentemente ellos fueron los que tomaron esa decisión. Esto sigue abierto, sigue en etapa de investigación a los efectos de definir si absuelven o condenan a estas personas. Como resumen de lo que vimos de responsabilidad penal, vimos que efectivamente se imputa esa responsabilidad no solo a quien tiene el mando directo vinculado con ese trabajador que tuvo un accidente grande con resultado de muerte, y vimos que puede traspasar a líneas paralelas como puede ser el área de prevención, recursos humanos, puede traspasar las fronteras de la empresa y afectar a jefaturas, gerentes de empresas principales por trabajadores muertos en contratistas, subcontratistas. El elemento que tiene que estar presente siempre es incumplimiento del reglamento de seguridad laboral vinculado a ese accidente grave con resultado de muerte. Vimos que están estos acuerdos reparatorios de forma tal que forzar una indemnización y evitar la pena privativa de libertad, pero para que esto proceda la víctima tiene que estar de acuerdo. Y no siempre la víctima va a estar de acuerdo, por lo que sí se arriesgan penas de presidio efectivo. Vamos a recordar en cuanto a los mecanismos para garantizar el cumplimiento normativo. Los entes fiscalizadores están presentes en todo momento, se han ido actualizando también los mecanismos que tienen de fiscalización. La superintendencia cuenta con CISESAT, donde obtiene información respecto de la aplicación del seguro a la ley de accidente del trabajo, la comparte esa información en forma denominada a otros fiscalizadores. Aquí es sumamente relevante el trabajo que haga el empleador con las jefaturas, teniendo como aliado el comité paritario para obtener el cumplimiento normativo por parte de los trabajadores. Recordar que la superintendencia ha estado laborando cada vez más con este formato de prescripción de medidas preventivas correctivas. Ustedes recordarán que esto se comenzó con respecto a los accidentes graves o con resultado de muerte, que implica que Mutual tiene que ir, prescribir medidas a la empresa y a los 90 días ir a verificar que la empresa cumplió. Este formato de trabajo se ha replicado para los SAMI, para los protocolos de vigilancia mensal, para la calificación de enfermedades profesionales. Cada calificación va con su prescripción de medidas. También para los temas de teletrabajo. Y en lo que está la superintendencia ahora es en que a consecuencia de verificar que el empleador no cumpla en ese lapso de 90 días, se sancione a la empresa con la recarga de la cotización adicional como está previsto desde el año 69 en el decreto 67 en el artículo 15, pero ahora la superintendencia está verificando que nosotros cumplamos con esto y por lo tanto si la empresa cumple el día 91 le va a salir a lo menos 2 meses de recarga de la cotización adicional. Esto está en el compendio repartido entre los libros cuarto, libro segundo, el tema de la recarga por incumplimiento de la prescripción de medidas. Aquí tenemos una sanción
impuesta por una Seremi a partir del fallecimiento de un trabajador que llegó a fiscalizar una empresa. Y más que el monto de la sanción, me interesa que ustedes lean lo que dice el acta infraccional. Es demoledor. Dice: se autorizó a trabajar a subir por estructura sin revisar. No existió supervisión directa. No existió procedimiento de trabajo. Esto es demoledor no solamente para la empresa, porque remontar un acta como esta es complejo, y porque esto no va a quedar aquí, esto va a ser utilizado en la demanda en contra de ese empleador, y también desde la perspectiva de la jefatura, porque esto lo va a considerar el fiscal a la hora de formalizar a esa línea de jefaturas vinculada en estas decisiones o en estas no verificaciones o incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por eso tenemos que tener la documentación en faena, tenemos que evitar tener un acta de fiscalización como esta, porque esto es complejo, muy complejo de remontar, tanto para el empleador como para las jefaturas. Finalmente, ¿cómo protegemos a la entidad empleadora, a los trabajadores, con este panorama en el cual advertimos todos los riesgos que implica la ocurrencia de un siniestro laboral? Bueno, sin duda que lo primero que va a pasar cuando ocurre un accidente del trabajo, van a empezar a operar los seguros. Con eso se va a hacer parte de la transferencia de riesgo, va a operar la ley de accidente del trabajo. Si la empresa tiene un seguro de responsabilidad civil patronal, va a enfrentar su demanda. Si se trabaja bajo régimen de subcontratación y tengo la posición de empresa principal, puedo intentar con ciertas cláusulas también hacer ciertas transferencias de riesgo, cláusulas de indemnidad, boleta de garantía, exigirle a la contratista que tenga su propio seguro de responsabilidad civil patronal, pero la única forma que tengo realmente de eliminar o a lo menos mitigar estos riesgos que implican las consecuencias de los siniestros laborales es con haber hecho los deberes, es haber cumplido con la normativa de seguridad y salud en el trabajo y tener la documentación que me permita acreditar que cumplí. Si no tengo esta documentación, es prácticamente imposible controvertir la judicialización, tanto de la perspectiva del empleador como de las jefaturas. Necesitamos esa documentación. El objetivo, por supuesto, es hacer seguridad y salud en el trabajo. La empresa tiene que saber que tiene que tener políticas permanentes. No basta con tener las políticas. Tenemos que hacer prevención todos, cada uno de nuestro rol. Por supuesto, se deben contar con protocolos de seguridad, pero no basta con esto. Se tiene que exigir el cumplimiento. Si se trabaja bajo régimen de subcontratación, se tiene que contar con la estructura preventiva del decreto 76, pero no basta con tenerlo, hay que exigir que se cumpla. A esta altura la entrega de PP es prácticamente higiénico, se debe exigir que también se utilicen en forma correcta, y para todo esto necesitamos un liderazgo en los lugares de trabajo que tenga tolerancia cero frente al incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, que instruya a los trabajadores, reinstruya a los trabajadores, sancione si es necesario. Todo eso lo vamos a tener que hacer y tener registro escrito. El objetivo, por supuesto, evitar los accidentes, pero si ocurre un lamentable accidente, vamos a querer decirle al fiscal: aquí no hay responsables penales porque no hubo incumplimiento del reglamento, y como empresa poder obtener el rechazo de la demanda. Vamos a analizar 3 sentencias de rechazo y una absolución, y con esto vamos terminando. En este primer caso, trabajador cae en altura desde un lugar que no está autorizado, fallece, familia demanda empleador. Entre paréntesis, el protocolo de autopsia devela el consumo de marihuana y cocaína, pero aquí lo importante, el por qué se rechazó la demanda, no fue por el tema de drogas, sino que fue porque el empleador demostró que no tenía faltas con capacitación e instrucción, que en las charlas de inducción la empresa demostró que había advertido al trabajador en orden a que no podía estar en lugares a los que no tenía que estar por su trabajo. Esta empresa tenía un documento firmado por el trabajador en el que le decían que no podía estar donde estaba. Se rechazó la demanda. ¿Eso sigue siendo un accidente del trabajo? Sí. La familia del trabajador fallecido puede obtener las indemnizaciones de sobrevivencia si proceden, la pensión de viudez, pensión de orfandad, pero no pudieron obtener esas otras indemnizaciones de acuerdo al derecho común, incluyendo el daño moral. Aquí tenemos un jefe en terreno que tenía que amarrarse a un tubo para que una grúa lo subiera de un piso a otro. El amarre fue tan defectuoso, se desarma, el jefe se cae, lesiona, demanda empleador directo, empresa principal. Se rechaza la demanda porque la Corte de Apelaciones advierte que si bien hubo deficiencias en los empleadores en tema de seguridad, que no estaban vinculadas a este accidente, se pone el énfasis en que este no era cualquier trabajador, era el jefe en terreno de la contratista, él tenía capacitación idónea, fue especialmente capacitado respecto del procedimiento de trabajo seguro para hacer esta labor. Se le explicitó que se pasa la soga dentro del tubo para el amarre con una sujeción en la base, y él en definitiva decidió no cumplir habiendo tenido el conocimiento de cómo tenía que hacerse. Por eso se rechazó la demanda.
Y para que vean que se demanda por cosas mínimas también, acá hay una trabajadora que tenía que llevar un pack de bebidas, en vez de tomarlo por la base, como decía su procedimiento, su derecho a saber, lo toma con un dedo, desde el plástico del costado, se lesiona el dedo, demanda a la empresa. El tribunal rechaza la demanda justamente porque la empresa acreditó que en el derecho a saber informaron a la trabajadora incluso con fotografías cuál era el procedimiento adecuado para hacer esta labor y por lo tanto el tribunal concluye que esto fue culpa de la trabajadora. ¿Sigue siendo un accidente de trabajo? Sí, pero no pudo obtener esas otras indemnizaciones. En cuanto a la absolución, tenemos esta absolución de supervisores de la empresa principal por el accidente que cobró la vida del trabajador de la contratista, fundamentalmente porque el Tribunal Oral Penal de Calama dijo que los factores gatillantes del fallecimiento del trabajador no pueden ser atribuidos a los supervisores porque ellos realizaron sus actuaciones dentro de la esfera de su competencia y con la información que tenían, pero fundamentalmente porque en este lugar de trabajo, en ese momento puntual, se exacerbaba la producción por sobre la seguridad. Y respecto de esa decisión, no es una decisión propia de una línea de supervisión, sino que es una decisión que va un poco más arriba de las decisiones que puede tomar un supervisor y por eso se define absolver a estos supervisores. Finalmente, los números, en donde estamos parados hoy. Este es el desarrollo de la accidentabilidad en general. Aquí tenemos la mortalidad también de los últimos años. Vemos, esta es la mortalidad total del sistema por accidente del trabajo. Nos queda todavía mucho trabajo que realizar. Vemos los trabajadores que murieron durante el 2020 a la izquierda por accidente del trabajo, a la derecha por accidente de trayecto, personas fundamentalmente en plena edad productiva. Vemos aquí las empresas en las que trabajaban los trabajadores que murieron en los 2 últimos años, que tenemos los números 2020, 2019, la comparación con el 2011. Minería subió 2020 fundamentalmente porque fue una de las industrias que no paró ni un día. Construcción igual, también aquí está en cuarto lugar. Y aquí tenemos el mecanismo lesional de los accidentes del trabajo con resultado de muerte durante 2020, excluyendo los siniestros con participación de vehículos, fundamentalmente caída en altura, golpeado por, causa desconocida cuando son múltiples causas, aplastado por, atrapado por, explosión, asalto, incendio, contacto con electricidad, fueron los mecanismos lesionales que se repitieron en los accidentes del trabajo durante el 2020. Y la última lámina, la mortalidad con un poquito más de perspectiva, advertir en vez de la mortalidad por accidente del trabajo, en azul la mortalidad por accidente de trayecto. Aquí vemos esta gran baja de trabajadores muertos por accidente del trabajo a fines del 2010, principio del 2011, y quienes estudian estas estadísticas lo vinculan con el tema conductual. ¿Sí? Si bien el empleador tiene que cumplir, y de eso no hay duda, luego requiere de la voluntad de la conducta de gerentes, jefaturas, también trabajadores. Un tema que es un poco árido, un tema que uno siempre piensa el accidente le va a ocurrir a otro, el accidente a mí no me va a pasar, hace 20 años que hago lo mismo, que jefaturas y gerentes un poco le hacen el quite. Y este tema que no es tan convocante, durante este lapso de tiempo estuvo presente en todos nuestros hogares cuando fue el tema de los 33, la gente llegaba a sus casas, ponía las noticias, estaba el tema, la radio, el diario, etcétera, y de alguna u otra forma al día siguiente los lugares de trabajo cumplimos un poco más la normativa, algo permeó y de esta forma bajó consistentemente los trabajadores muertos justamente en ese periodo. Ese es el llamado que hace Mutual a resignificar el cumplimiento normativo, a tener presente que atrás de esto está evitar un accidente que puede tener las características de grave, con resultado de muerte, con todas estas consecuencias que estuvimos analizando recién. No sé si tienen dudas, consultas respecto a lo señalado aquí. Gracias Cecilia. Tremenda exposición y muy ajustada al tiempo. Abrimos la conversación para que podamos tal vez aclarar algunas dudas o repasar algún pasaje que les llamó más la atención. Así que cedo la palabra. Por acá, Marcela. Hola, Cecilia, muy buena tu exposición. A mí, yo participaba antes de esta charla y cada vez que participo veo también el tema de
y me causa preocupación también cuando se habla de todas las medidas, porque es un concepto tan amplio. Y por más que uno tenga registro de distintas actividades y todo lo que pueda hacer la empresa, siento que nunca es suficiente. Entonces, eso me pasa a mí un poco con estas charlas en las cuales ya he participado, que todas las medidas encuentro que es tan amplio y veo casos que nunca es suficiente lo que uno hace. Eso me pasa con esto. Sí, evidentemente que la norma es compleja, es exigente, pero también vemos que hay demandas rechazadas. Por lo tanto, vemos que no es imposible, porque en todos estos casos que yo les mencioné, acá hay una selección solamente de 3 casos en que se rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por siniestros laborales. Incluso en una de las que les mencioné, la Corte de Apelaciones reconoce que los empleadores, el principal y el empleador directo, tenían algunas deficiencias que el tribunal las calificó de menores y además que no incidían en la ocurrencia de ese accidente puntual, que era lo que el tribunal estaba conociendo, y que en esa incidencia puntual de ese siniestro más bien estuvo el actuar de este trabajador que tenía todas las calificaciones, los procedimientos, las capacitaciones, etcétera. Por lo tanto, sí, la norma existe, dice todas las medidas, dice eficazmente significa fiscalizar el cumplimiento de todas las medidas, pero también tenemos que ver cómo se da cumplimiento, dónde ponemos el foco, qué es donde me aprieta el zapato, dónde sé que puedo tener problemas, cuáles son los riesgos más evidentes en el actuar de la empresa. Y ahí es donde tengo que apuntar, ahí es donde tengo que ser exigente, ahí es donde no puedo perdonar incumplimiento normativo de seguridad y salud en el trabajo y tendré que sancionar y reinstruir para justamente educar, construir esta cultura de seguridad y poner el foco en esto. Por lo que tampoco es una tarea imposible de realizar, porque si bien no son mayoritarias, pero sí se observan demandas que se rechazan producto de que sí los empleadores pudieron demostrar el cumplimiento del deber de higiene y seguridad. Gracias. De nada. Gracias, Marcela, por compartir cómo se siente finalmente este concepto de todas las medidas y que sean además eh, medidas eficaces, ¿no?, para proteger a las personas. Dentro de lo que nos comparte Cecilia, hay un tema muy relevante que es efectivamente cómo es capaz de permear todas las capas de la organización o más de una capa de la organización eh, cuando ocurren o cuando se generan estas consecuencias penales que no solamente son de una sola persona, sino que pueden ser de más de una. Y eso también es un tema a observar, así como también la permanente revisión y actualización de procedimientos o protocolos, que es parte de una de las explicaciones de uno de los casos que también vimos ahí, como al no tener procedimientos actualizados, también eso impacta negativamente en estos procesos judiciales, y que también es el llamado permanente a revisar desde lo que hacemos técnicamente, cómo estamos mejorando, actualizando y poniéndonos a tono con lo que está ocurriendo dentro de mis procesos productivos, porque lo que hice ayer tal vez no lo voy a hacer mañana y pasado mañana, y van a ser actividades distintas para las cuales tengo que estar programado y también preparado. Sigamos con preguntas o percepciones, aprovechando que tenemos a Cecilia ahora conectada con nosotros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Wilfredo Muñoz por acá, desde Chillán. Bueno, antes que todo agradecer a Cecilia y a don Alejandro por la invitación a este webinar. Mi consulta es la siguiente. En todo momento se habló de accidentes del trabajo, pero también podría ser por una enfermedad profesional, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, sí. Al respecto de esto, ¿no existe o no han tenido algún caso asociado a COVID, por ejemplo? Donde haya alguna demanda por alguna No. familia o algo que se conozca al respecto.
No, por el momento no he visto demandas de COVID vinculadas a responsabilidad del empleador por incumplimiento de normativa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Estamos a tiempo, no es que no diga que no van a existir ya, porque la prescripción todavía está, el plazo está corriendo, pero por el momento no he visto. Todas las cosas que han habido que se han judicializado de COVID estaban vinculados más bien con las cuarentenas, con las medidas sanitarias que la autoridad iba imponiendo a medida que íbamos pasando las distintas fases desde la pandemia y con las distintas circunstancias, sin vacunas, con vacunas, etcétera, pero está vinculado más bien a eso que a los temas de responsabilidad del empleador por incumplimiento de normativa de seguridad y salud, trabajo vinculado a un COVID, una enfermedad que se hubiera generado, que hubiera sido calificado primero como enfermedad profesional y que esa enfermedad profesional se defina por parte de un tribunal como de responsabilidad o culpa del empleador. Eso por el momento no lo he visto. Okay, ahí paso el aviso, recordarles que nosotros como Gerencia de Asuntos Legales de Mutual emitimos un informativo jurídico todos los meses que se publica en nuestra página de internet, donde justamente recabamos las leyes que se van emitiendo todos los meses, pero también incorporamos la jurisprudencia administrativa de Dirección del Trabajo, Suceso y jurisprudencia de los tribunales de justicia todos los meses, el informativo general, y tenemos 2 informativos sectoriales que son cuatrimestrales, uno orientado justamente a la construcción y el otro a la minería, que también se publican en nuestra página de internet www.mutual.cl. Buenas tardes. Hola, Cecilia. Hola. Agradecerle la capacitación. Lamentablemente yo alcancé a llegar a la última parte, pero aquí en la obra Cumbres de I7 estaba todo el equipo reunido, así que ellos quedaron con el mensaje clarito. Cecilia, aprovechando que la última pregunta fue con respecto al COVID, hemos visto una serie de actualizaciones reglamentarias, legislativas, como se puede decir, en temas de COVID. La pregunta es, si bien es cierto, siempre debemos tener actualizado, por ejemplo, procedimientos, reglamento interno, etcétera. A veces nos vemos un poco apremiados cuando hemos actualizado un reglamento interno y nos vemos que en una semana o 2 semanas después vuelve a salir otra actualización. Entonces, ¿cuál es la recomendación para ese tipo de casos? Porque a veces las Ceremis nos han preguntado y nos han ido a buscar justamente el punto que se actualizó durante ese periodo y que no hemos alcanzado a actualizarlo. Mira, en estricto rigor el tema de COVID, si bien hubo una modificación, que desde el último plan cuarto plan paso a paso, pasamos al plan Nos Seguimos Cuidando, paso a paso, la actualización está más bien no está, si bien dice relación con el mundo del trabajo, no está orientado al mundo del trabajo, y lo que sí tenemos que tener presente que sigue vigente la 21342, que contiene el protocolo COVID, que sí deben cumplir las empresas y que es el que está contenido en las circulares que emitió la superintendencia en la 2395 y 2397. Entonces, desde ahí tenemos que tener presente que si bien se modificaron las fases, ¿sí? Antes teníamos 5 pasos, ahora hay 3 fases distintas. Tenemos que seguir cumpliendo el protocolo COVID. El protocolo COVID implica el distanciamiento físico mínimo que va a estar presente en la fase de bajo impacto sanitario, de mediano impacto sanitario, donde cambia un poco la cosa es en alto impacto sanitario. Nosotros hemos emitido documentos para nuestros empleadores adherentes donde hacemos una bajada de estos temas para los lugares de trabajo. Tener presente que, como siempre y como ocurría antes también, no se puede exigir en los lugares de trabajo a los trabajadores el pase de movilidad, porque la vacunación en ningún caso se planteó como obligatoria, sin perjuicio de que los empleadores promocionen y que los trabajadores también, que los empleadores den ese mediodía de jornada para que los trabajadores puedan cumplir con su inoculación. Pero teniendo presente estos temas, yo creo que va a ir funcionando. Tú tienes razón, a veces hay momentos que tenemos que actuar rápidamente respecto a los reglamentos internos, pero esta última modificación no implicó modificación para el reglamento interno, porque sigue vigente el protocolo COVID que sí consideraba la última modificación del reglamento interno. Perfecto, súper claro. Gracias, Cecilia. De nada. De esta gran convocatoria, ¿alguien más que quiera compartir, preguntar?
salir de dudas. ¿Qué cosas se le hace más complicado de lo que conversamos hoy día? ¿Qué cosas le genera más eh, alguna complicación extra? Alejandra, adelante. Hola, buenas tardes. Le hablo de la empresa Prom Ingeniería. Nosotros igual estamos adheridos a ustedes. Y tengo la siguiente consulta con respecto a la periodicidad que uno puede hacer las actualizaciones del reglamento interno. Porque ahora hace poco, por ejemplo, está la actualización de que se amplió los días para Los permisos. Claro, se incluyó, por ejemplo, el hermano en el tema de los permisos por muerte y se amplió a los mismos días el padre y la madre. Entonces, no sé si es prudente hacerlo en forma inmediata, hay que esperar un poco. ¿Cuánto es el tiempo que uno debe esperar para actualizar el reglamento interno? Mira, eso, la renovación del reglamento interno, la actualización del reglamento interno tiene que ser periódica y cuando hay normativa muy relevante, si no a lo menos la tengo que hacer una vez al año, eso no está puesto con fecha ni con plazo en forma expreso en la regulación y lo cierto es que queda un poco a criterio del fiscalizador. Yo, a mi juicio, entendería que cuando hay una ley que está implicando, como es esta última modificación, está ampliando derechos porque está ampliando estos permisos por fallecimiento de hermano, los equipara al de padre, madre e hijo. Yo entiendo que tiene que efectivamente hacerse un anexo o algo, pero sí se tiene que dar a conocer, la forma de dar a conocer a los trabajadores estos temas son justamente en estricto tenores a través de esa actualización del reglamento interno, ¿sí? Porque de lo contrario, si tú me dices pudiera haber un fiscalizador que se presente, esto en realidad es materia más de derecho laboral que de seguridad y salud en el trabajo, pero podría presentarse un fiscalizador que tenga un poquito más formal respecto de esto y pudiera fiscalizar a la empresa y sancionarla si es que no tiene la debida actualización. Por supuesto que no va a ser algo que sale la ley y al otro día siguiente voy a tener que tener el reglamento actualizado, pero sí una semana, prudencialmente 10 días, 20 días, no más que eso, como para poder actualizar. Pero eso es un tema que está en una ley, hay un nuevo permiso, tiene que estar considerado. Ya, Cecilia, muchas gracias. De nada. Don Wilfredo, tiene la mano adelante, don Wilfredo. Muchas gracias. Yo nuevamente, la verdad es que he estado revisando algunas cosas y, bueno, la verdad es que yo participo en la Comisión de Seguridad de Ñuble, de la Cámara Chilena de la Construcción, y una de las cosas que estamos evaluando nosotros ahora también y que ha tenido bastante impacto son los accidentes de trayecto. Ya. Mi consulta es, ya que el artículo 5 de la ley 16744 dice que también son accidentes del trabajo los accidentes ocurridos en el trayecto, ¿una familia podría demandar por un accidente de consecuencias fatales por trayecto? No, salvo que el empleador intervenga en parte de ese trayecto, por ejemplo, con buses de acercamiento que pudieran haber sido, digamos, la falta de fiscalización, ese bus de acercamiento hubiera sido el causante de ese accidente, en el sentido de decir, mira, el chofer no estaba en condiciones, estaba en estado de ebriedad, o el vehículo presentaba deficiencias aberrantes, el conductor no tenía la licencia al día. Entonces, si yo efectivamente pongo un bus de acercamiento como empleador,
tengo que hacer las revisiones mínimas y efectivamente verificar que se pueda prestar ese servicio de acuerdo a la normativa vigente. La normativa vigente implica que tiene que tener la licencia, que tiene que estar en condiciones y que el bus tiene que también tener las condiciones mínimas para poder circular. Pero si no, por un trayecto directo que efectúa el trabajador en su propio vehículo particular o en una locomoción colectiva, ahí no habría responsabilidades que podrían atribuirse al empleador, ¿sí? No habría ningún tipo de responsabilidad vinculado al empleador. Perfecto. Y en el caso de que ocurriese, digamos, con estas mismas consecuencias, la obligación de la empresa sí es notificarlo, ¿verdad? Como un accidente suceso. Tú dices por el accidente grave. No, justamente los accidentes de trayecto no se consideran como graves para la aplicación del procedimiento RALF, ¿sí? No, solamente los accidentes del trabajo, que caigan en estas, que sea un accidente con resultado de muerte, que el trabajador muera en lugar del accidente, o hasta 24 horas de ocurrir el accidente, o que caigan en estas causales de gravedad, que es amputación o pérdida de parte del cuerpo, que sea que se hizo maniobras para reanimar a un trabajador, caída sobre 1,80 m en caso que se produzcan lesiones, condiciones hiperbáricas, que afecte el número total de trabajadores, que afecte el desarrollo total de la faena, o que en definitiva implique que se tuvo que hacer medidas de reanimación o la búsqueda de un trabajador desaparecido. Esas son las causales de gravedad en casos que aparentemente serían un accidente del trabajo, porque hasta ese minuto tampoco va a haber la certeza de que sea un accidente del trabajo, porque estamos en el periodo de la emisión de denuncia, investigación del accidente para definir la calificación. Ok, muchas gracias. De nada. Había una mano arriba de Karina, parece, pero la bajó Karina solita o se arrepintió de la pregunta, fue ya respondida. Bien, pues, si no hay más consultas, más dudas, les dejamos libertad de acción. Les queremos agradecer enormemente que se hayan podido sumar. Qué bueno que tuvimos convocatorias desde otras regiones. Alejandro escribió recién aquí en el chat que tenía otro compromiso, así que se tuvo que retirar. Pero nosotros desde acá, junto a la Cámara Regional, le damos las gracias nuevamente por haberse conectado. Le damos las gracias también a Cecilia por habernos acompañado y quedamos disponibles para una próxima oportunidad seguir abordando estos temas y otros que puedan ser de interés para todos. Nosotros llevamos una hoja de ruta aquí en la regional Temuco y sobre esa seguimos trabajando, así que desde ya un gran saludo, muchas gracias por esta tremenda convocatoria y estamos todos a disposición en caso de que aparezcan algunas dudas mañana, cualquier día de la semana. Así que un abrazo para todos, que tengan una muy linda tarde y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.